Mi familia se negó a salvarme. Mi padre dijo, no desperdicien sangre en ella. Así que me dejaron ahí, muriendo. Luego apareció un almirante de 4 estrellas, se arremangó, los miró y dijo 7 palabras. Toda la habitación se quedó en silencio. Una gota roja y oscura cayó sobre la servilleta de seda blanca en mi regazo. Se extendió rápido, demasiado rápido, como si supiera que tenía público. No reaccioné de inmediato. Nunca lo hago. El pánico desperdicia energía, y la energía es algo que a mi cuerpo no le gusta malgastar. A mi alrededor, la habitación siguió moviéndose durante medio segundo. Las copas tintinearon. Alguien se rió demasiado fuerte. Un camarero pasó con una bandeja de champán como si nada pasara. Entonces, alguien lo vio. Luego, todos lo hicieron. El club de oficiales se quedó en silencio, de esa manera específica en la que la gente se calla cuando no quiere involucrarse pero tampoco puede apartar la mirada. Levanté la servilleta ligeramente y la presioné bajo mi nariz. La sangre caliente empapó la seda. ¿Qué? Por supuesto que lo era. Mi hermana no celebraría su ascenso en ningún lugar que no costara más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Jesús, susurró alguien cerca. No con preocupación, sino con asco. Mantuve mi postura recta, la espalda alineada, los hombros relajados, la respiración controlada. He tenido episodios peores que este. Aún así, podía sentir las miradas. No curiosas, no preocupadas, avergonzadas por mí, y por ellos mismos por estar cerca de mí. Antes de que pudiera ajustarme la servilleta, la mano de mi padre salió de la nada y la agarró con fuerza. Dame eso, murmuró Richard entre dientes. Me la arrebató y la reemplazó de inmediato por otra, presionándola contra mi cara como si intentara borrarme. Baja la voz, dijo en voz baja, pero no lo suficiente. Estás armando una escena. No discutí. Dejé que me presionara la servilleta contra la nariz como si yo fuera un problema que él pudiera contener físicamente. Al otro lado de la mesa, Blair exhaló bruscamente, no preocupada, sino molesta. Por supuesto, dijo, sacudiendo la cabeza. Siempre encuentras la manera de arruinarlo, ¿verdad? Su uniforme era perfecto, cada línea impecable, cada medalla colocada exactamente donde debía estar. Su nuevo rango de mayor descansaba en su hombro como si siempre le hubiera pertenecido. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Justo esta noche, añadió, levantando su copa como si yo fuera solo ruido de fondo. No podías esperar a que llegáramos a casa. Algunos oficiales se rieron torpemente. No porque fuera gracioso, sino porque no querían estar en el lado malo de ella. Esta vez me ajusté la servilleta yo misma, liberándome del agarre de mi padre. Estoy bien, dije. Simple, plano, directo. Blair finalmente me miró. Sus ojos me escanearon como la gente revisa una mancha en la alfombra. No estás bien, dijo. Eres un lastre. Ahí estaba, directo al grano. Lo aprecié. Carter se inclinó hacia adelante junto a ella, apoyando los codos casualmente en la mesa como si esto fuera solo otra reunión de negocios. Me sonrió. Ese tipo de sonrisa que finge ser de apoyo pero que ya está calculando tu valor. De hecho, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia mí, esto es exactamente de lo que queríamos hablar. La carpeta se detuvo justo frente a mí. Limpia, oficial, preparada de antemano. Aún no la abrí. Creo que es hora de que hagamos las cosas más fáciles para todos, continuó Carter. Especialmente para ti. Mi padre asintió de inmediato, como si esto hubiera sido ensayado. Tu condición no está mejorando, dijo Richard. Y manejar tus asuntos se está volviendo complicado. Complicado. Esa es una forma de describirlo. Carter golpeó ligeramente la carpeta. Poder notarial médico y financiero, dijo. Procedimiento estándar. Solo fírmalo y la familia podrá encargarse de todo. No más estrés para ti. Blair tomó un sorbo de su bebida, observándome por el borde de la copa. No más errores, añadió. Finalmente abrí la carpeta.
El documento estaba impecable, lenguaje legal, estricto, eficiente. Habían hecho esto correctamente. Demasiado correctamente. El fideicomiso del abuelo se mencionaba en la página 2. Ahí estaba la verdadera razón, no mi salud, sino mi acceso. Cerré la carpeta lentamente. La habitación seguía observando, intentando no parecer que observaban. Puse mi mano sobre el papel. Carter se inclinó un poco más. Mira, dijo, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. No tienes que cargar con esto sola. ¿No estás hecha para esto? No hecha para esto. Esa frase otra vez. Mi padre soltó una risa corta. No fuerte, no educada, solo lo suficiente para que se escuchara. Fírmalo, dijo Richard, reclinándose en su silla. Dejemos de fingir. No me moví. Él ladeó la cabeza, estudiándome como si ya estuviera cansado de la conversación. Estás enferma, continuó. Siempre lo has estado. Algunas personas se acomodaron en sus asientos. Nadie lo interrumpió. No sirves para el trabajo real, añadió. No durarías ni un día en un buque de guerra real. Ahí estaba la frase que había estado esperando soltar. Deja de avergonzar a esta familia, dijo, con voz más afilada ahora. Tenemos un nombre militar que mantener. No lo arrastres por el suelo solo porque no puedes mantenerte en pie. El silencio golpeó la mesa más fuerte que cualquier grito. Nadie me defendió. Nadie lo hace nunca en habitaciones como esta. Sentí que la sangre fluía más despacio bajo la servilleta. Mi respiración se mantuvo estable. Sin temblores, sin lágrimas. Levanté la mano, me quité la servilleta de la cara y la doblé con cuidado, precisa, como si importara. La dejé sobre la mesa. Luego tomé el documento. Por un segundo, Carter pareció aliviado. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Blair no sonrió, pero sus hombros se relajaron. Doblé el papel una vez, luego otra. Después lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo. El alivio desapareció. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carter. Levanté la vista, sin ira, sin emoción, solo firme. Lo pensaré, dije. La mandíbula de mi padre se tensó. Así no es como funciona esto, espetó. Le sostuve la mirada. Por primera vez esa noche, no parecía la persona más débil de la habitación. Sé exactamente cómo funciona esto, dije. Calma, clara, definitiva. Algo cambió. No fue ruidoso, no fue obvio, pero fue suficiente. La expresión de Blair cambió un poco. Confusión. No estaba acostumbrada a la resistencia, especialmente no de mí. Me recliné en la silla. La habitación no se relajó. Al contrario, se tensó más porque ahora no sabían qué iba a hacer a continuación, y eso los incomodaba. Bien. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación donde todos pensaban que eras la persona más débil? Mientras tú eras la única que realmente sabía cómo funcionaba todo. El teléfono en mi bolsillo interior vibró. 3 pulsos cortos, no al azar, no un mensaje, un código. No lo revisé de inmediato. No lo necesitaba. Solo hay unos pocos sistemas que usan ese patrón. Y ninguno de ellos envía nada a menos que algo ya haya salido muy mal. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro el cálculo ya había comenzado. Esta cena, esta conversación, toda esta pequeña actuación. Estaba a punto de volverse irrelevante porque lo que venía a continuación era más grande que todos ellos combinados. La vibración en mi bolsillo de la noche anterior todavía resonaba en mi cabeza, mezclándose con el pitido constante del monitor cardíaco junto a mi cama. Mismo ritmo, diferente significado. Yacía inmóvil mirando el techo de la habitación del hospital. Blanco limpio, sin personalidad, sin distracciones, solo el tipo de lugar donde tu cuerpo se arregla mientras todo lo demás sigue moviéndose sin ti. Un tubo iba desde el soporte intravenoso hasta mi brazo. Un rojo oscuro fluía lentamente a través de la vía. Controlado, medido, necesario.
Transfusión de rutina. La enfermera ya había revisado mis signos vitales 2 veces esta mañana. Estable. Esa es la palabra que siempre usan cuando no quieren prometer nada. Me moví un poco, con cuidado de no tirar de la vía. Mi teléfono descansaba en la bandeja junto a mí. Silencioso ahora, pero no había olvidado el patrón. 3 pulsos cortos. Prioridad a nivel del Estado Mayor Conjunto. No es algo que pueda esperar. La puerta se abrió sin llamar. Por supuesto. No giré la cabeza de inmediato. No lo necesitaba. Ya sabía quién era. Se ve peor a la luz del día, dijo Blair. Corrección, ¿quiénes eran? Me giré lentamente. Blair estaba a los pies de la cama, ya en uniforme. Perfecta de nuevo. Como si la hubieran planchado esta mañana solo para recordarle al mundo que ella pertenecía a él. Carter estaba a su lado sosteniendo una carpeta de cuero. La misma de anoche. Diferente propósito. Deberían estar descansando, dije. No porque me importara. Porque quería escuchar qué excusa usarían. Blair sonrió. No de forma cálida, ni amistosa, solo ensayada. Estamos descansando, dijo. Esto es trabajo ligero. Carter dio un paso adelante, colocando la carpeta en la mesa rodante junto a mi cama. No tardaremos mucho, añadió. Sabemos que tu tiempo es limitado. Dejé que eso quedara en el aire. Sin reacción. Él abrió la carpeta. Diferentes documentos esta vez, más técnicos, más urgentes. Esta es una autorización de suministros, dijo Carter. Envío de equipo médico, contrato de alta prioridad de la Marina. Eché un vistazo a la página superior, luego a los códigos de autorización, luego a él. Y pregunté. Blair se cruzó de brazos. Y vas a aprobarlo, dijo. ¿Usando tu acceso? Casi sonrió. La autorización de nivel de secretario no anula la revisión de adquisiciones, dije. Ustedes lo saben. Carter asintió como si esperara esa respuesta. Normalmente, no, dijo, pero en un enrutamiento de emergencia con la etiqueta interna correcta, evita la inspección secundaria. Por supuesto que sí. Siempre hay una puerta trasera. La pregunta es, ¿quién tiene permitido usarla? ¿Y creen que puedo simplemente aprobarlo? Pregunté. Ya lo has hecho antes, dijo Blair. La miré. De verdad la miré esta vez. Su postura, su confianza. Luego mis ojos bajaron a su pecho. Ahí fue cuando lo vi. La medalla, nueva, pulida, colocada cuidadosamente en su uniforme. No cualquier medalla. Esa medalla. No dije nada de inmediato. Carter siguió hablando. El envío debe ser aprobado hoy, dijo. Un retraso cuesta millones. Y lo más importante, afecta la preparación operativa. Preparación operativa. Esa frase siempre suena limpia. Siempre esconde algo sucio. ¿Qué hay en el envío?, pregunté. Filtros médicos, unidades de procesamiento de sangre. Emisión estándar, respondió Carter rápidamente. Demasiado rápido. ¿Y me necesitan a mí por qué?, pregunté. Blair dio un paso adelante esta vez. Porque tu trabajo existe por una razón, dijo. Te sientas en un escritorio en el Pentágono. Mueves papeleo. Esto es papeleo. Ahí estaba. De vuelta a lo simple, de vuelta a lo pequeño. Volví a mirar la medalla. Mismo diseño, misma cinta, misma mención. Mis dedos se tensaron un poco contra la sábana del hospital. Yo conocía esa operación, no por un informe, sino desde adentro. Una habitación sin ventanas, sin luz natural, sin reloj, solo pantallas, señales encriptadas, comunicaciones rotas, una flota a ciegas en aguas hostiles y una sola decisión. Una secuencia de código que o redirigía todo o perdía a 5.000 marineros en menos de 10 minutos. Yo escribí esa secuencia, línea por línea. Sin margen de error, sin segundo intento.
Yo los traje a casa. Y ahora ella la llevaba puesta como si se la hubiera ganado. Bonita medalla, dije. Blair sonrió. Motivo de orgullo, no, dijo. Extracción de inteligencia en operación en el Pacífico bajo condiciones hostiles. Lo dijo como si se lo creyera, como si hubiera estado allí. Carter me miró, esperando una reacción. No le di ninguna. De nada, por cierto, añadió ella. Eso casi me hizo reír. En su lugar, me moví un poco en la cama, ajustando la vía intravenosa. Quítatela, dije tranquilamente. La habitación se quedó en silencio. Blair parpadeó. ¿Qué? Preguntó. La miré de nuevo. ¿Directa? Firme. Te la pusiste mal, dije. Su expresión se tensó. Está perfectamente alineada, espetó. Negué ligeramente con la cabeza. No la posición, dije. El significado. Carter intervino. Mantengámonos enfocados, dijo rápidamente. No estamos aquí para esto. Pero Blair no retrocedió. Se acercó más. No tienes derecho a comentar sobre cosas que no entiendes, dijo. Ahí estaba. La suposición, la base de todo. Me estiré, tomé el documento superior de la carpeta y lo escaneé de nuevo. Códigos de ruta, identificaciones de proveedores, números de lote. Algo no cuadraba, pero no indagué todavía. No frente a ellos. Volví a dejar el papel. No, dije, simple, plano, definitivo. Carter se congeló durante medio segundo. Blair no. Su reacción fue inmediata. Disculpa, dijo. No lo voy a aprobar, respondí. Su mandíbula se apretó. No tienes opción, dijo. La miré. Siempre tengo una opción, dije. Carter se inclinó, bajando la voz. Seamos realistas, dijo. Dependes del apoyo de la familia, la cobertura médica, el acceso. Todo eso puede cambiar. Ahí estaba. El verdadero punto de presión, no el dinero, no la reputación. La supervivencia. Blair se volvió a cruzar de brazos. Papá ya habló con la Junta, dijo. Tu cobertura médica especial. No es permanente. Le sostuve la mirada. Me estás amenazando con cortarme el tratamiento, dije. Estoy declarando hechos, respondió. Sin vacilación, sin vergüenza. Asentí una vez, procesando, calculando. Luego me recliné un poco contra la almohada. Tu medalla está torcida, dije. No más fuerte, no más afilado, solo precisa. El rostro de Blair cambió. No fue ira primero, sino otra cosa. Un parpadeo. Porque mi tono no encajaba en la habitación. No encajaba en la situación. No encajaba con la versión de mí en la que creían. ¿Crees que esto es una broma?, preguntó. Ladeé la cabeza ligeramente. No, dije. Creo que estás parada en una habitación de hospital amenazando a una paciente por papeleo que no entiendes, mientras llevas un reconocimiento por un trabajo que no hiciste. Carter dio un paso atrás. No muy lejos, solo lo suficiente. Blair no se movió, pero sus hombros ya no estaban tan firmes. No sabes de lo que estás hablando, dijo. No discutí. No di explicaciones. Solo la miré y sostuve la mirada el tiempo suficiente. El monitor cardíaco pitaba de manera constante a mi lado. La vía intravenosa continuaba su flujo lento y controlado. Todo en la habitación seguía igual excepto ella, porque por primera vez, ya no estaba completamente segura. Me arranqué la vía intravenosa en el momento en que la enfermera salió de la habitación. No de forma violenta, no descuidada, solo rápido y limpio. El adhesivo se despegó. La aguja salió. Apareció una pequeña gota de sangre, y luego se detuvo. Presioné una gasa y la pegué con cinta sin mirar. No tenía tiempo para quedarme en esa cama. Pasé las piernas sobre el borde,
Esperé medio segundo a que se pasara el mareo y luego me puse de pie. Lo suficientemente estable. Bien. El pasillo del hospital estaba tranquilo a esa hora. Poco personal, sin preguntas. La gente ve a un paciente en bata caminando con un propósito y asumen que hay una razón. ¿La había? Para cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono ya estaba en mi mano. Una línea segura, 2 toques, sin saludos. Pásame, dije. Una pausa. Luego, una voz que reconocí de inmediato. ¿Ubicación?, preguntó. Bethesda, respondí. Necesito autorización para acceder al CIF Delta. Otra pausa. Más corta esta vez. Aprobado. Tienes 30 minutos. Eso era generoso. Colgué. El viaje en auto fue silencioso. Sin música. Sin distracciones, solo la distancia acortándose entre mí y el único lugar donde realmente vive la verdad, bajo tierra. El Pentágono siempre parece controlado en la superficie. Líneas limpias, movimientos predecibles. Todos en uniforme o traje de negocios, como si el sistema funcionara exactamente como debería. No lo hace. El ascensor que bajaba al SCIF no requirió conversación. Credencial, escaneo, autenticación secundaria, luz verde. Las puertas se abrieron. Todo cambió. En el momento en que entré, sin ventanas, sin señal, sin ruido exterior, solo sistemas. Filas de terminales, el suave zumbido de servidores seguros, el aire más frío de lo necesario. Aquí es donde las cosas se vuelven reales. Me senté en un terminal abierto e inicié sesión. Credenciales aceptadas. Acceso concedido. Sin dudar. Por supuesto que no. Aquí no me detienen. Abrí el archivo del envío que Carter me había mostrado. Misma identificación de ruta, mismo proveedor, misma etiqueta de urgencia. Pero esta vez, no estaba mirando la superficie. Abrí los registros de fondo, luego la cadena de adquisiciones, luego la capa de verificación de proveedores. Ahí es donde empezó a romperse. El nombre de la empresa coincidía con la firma de Richard, pero los códigos de origen del material no. Estaban redirigidos, enmascarados. Ejecuté un rastreo más profundo. 3 capas más abajo, el origen saltó. No aprobado, ni siquiera cerca. Importaciones baratas, fabricación no verificada, sin certificación de grado militar. Me recosté un poco, dejando que los datos se asentaran. Luego seguí indagando. Números de lote, referencias cruzadas, informes de fallos. Enterrados, no eliminados, ocultos. Ese es el error que comete la gente. Creen que ocultar datos es suficiente. No lo es. No cuando alguien sabe dónde buscar. Abrí los registros de control de calidad. Aparecieron los resultados de las pruebas. Eficiencia de filtración por debajo del estándar. Riesgo de contaminación marcado. Rechazado. Pero el rechazo nunca llegó a la revisión final. Fue anulado manualmente. Revisé la firma de autorización. Carter, por supuesto. Luego revisé el rastro financiero. Transferencias enviadas a través de cuentas fantasma. ¿Limpio? Demasiado limpio. Hasta que sigues los tiempos. Los pagos llegaban a las cuentas justo antes de cada anulación. Grandes cantidades. Patrón consistente. Ya no necesitaba adivinar. Ellos conocían cada prueba fallida, cada riesgo de contaminación, cada atajo que tomaron. Y lo aprobaron de todos modos. Miré la pantalla un segundo más, no sorprendida, solo terminando de confirmar. Luego abrí el mapa de distribución hacia donde iba el envío. Las rutas se iluminaron en la pantalla. Múltiples destinos. Luego uno se destacó. Entrega prioritaria resaltada, grupo de ataque de portaaviones. Despliegue activo en el Pacífico. Miles de efectivos. Hice zoom. Línea de tiempo. El envío no estaba en almacenamiento.
Ya se movía rápido. Programado para su integración inmediata en los sistemas médicos a bordo. Fue entonces cuando el sistema lo marcó. Una advertencia roja parpadeó en la pantalla. No sutil, no silenciosa. Alerta crítica. Alto riesgo de contaminación. Estado de despliegue, activo. Tiempo de llegada, menos de 6 horas. Lo miré fijamente. 6 horas. Esa era toda la distancia entre una mala decisión y un evento de víctimas masivas. Exhalé lentamente. Sin pánico. Solo claridad. Mi padre no solo estaba robando dinero. Estaba jugando con vidas. Carter no solo estaba ahorrando costos. Estaba metiendo unidades de filtración de sangre defectuosas en operaciones navales activas. Blair. Ni siquiera sabía lo que estaba protegiendo. O tal vez no le importaba. De cualquier manera, ya no importaba. Devolví mis manos al teclado. Rápida, precisa, sin movimientos en vano. Accedí a la capa de autorización más alta disponible para mí. Entrada de comando encriptada. Restringida, monitoreada, pero no bloqueada. Escribí la secuencia de anulación línea por línea. Cada comando se basaba en la anterior identificación del nodo de la cadena de suministro. Escalada de autorización. Protocolo de bloqueo. Hice una pausa de medio segundo, no porque no estuviera segura, sino porque una vez que presionara Enter, no habría marcha atrás. Esto no era solo un retraso. Esto era una exposición. Los sistemas financieros, la logística, todo lo vinculado a ese envío se congelaría. Y cuando se congelara, la gente empezaría a hacer preguntas. ¿Bien? Presioné Enter. El sistema procesó. 1 segundo, 2, y luego confirmó. Cadena de suministro bloqueada. Distribución detenida. Acceso de autorización revocado. La advertencia roja cambió de amenaza activa a contenida. Me recliné en la silla. El zumbido de la habitación no cambió. Los sistemas siguieron funcionando. Pero en algún lugar, un envío dejó de moverse. Y en otro lugar, personas que se creían intocables acababan de perder el control. Pensaron que podían usar mi condición en mi contra. Pensaron que era demasiado débil para defenderme, demasiado dependiente, demasiado fácil de manejar. Miré la pantalla una vez más. La red congelada, las cuentas marcadas, las firmas directamente vinculadas a mi familia. No tienen idea de lo que acaban de desencadenar. Porque en su mundo, el poder se ve como rangos, uniformes, medallas. En el mío, el poder es el acceso. Y el acceso decide quién vive y quién no. Parte 4. La traición definitiva. La pantalla de confirmación seguía brillando frente a mí cuando mi visión comenzó a nublarse. No de forma dramática, no todo a la vez, solo. Mal. Los bordes de la pantalla se suavizaron primero. Luego el centro perdió el enfoque, como si alguien hubiera bajado silenciosamente la resolución de la realidad. Parpadeé una vez, 2 veces. No se arregló. Mi mano se apretó ligeramente en el borde del escritorio. Algo andaba mal. Mi respiración cambió, superficial, luego más apretada. Me quedé quieta esperando que mi cuerpo se corrigiera solo. No lo hizo. Una presión comenzó a acumularse en mi pecho. No dolor, todavía no. Restricción, como si mis pulmones hubieran decidido que ya no les interesaba hacer su trabajo. Exhalé lentamente y traté de respirar más profundo. El aire no entró del todo. Fue entonces cuando lo supe. No era fatiga, no era lo habitual. Era químico. Mis ojos volvieron a la pantalla. Cadena de suministro médico, red hospitalaria, números de lote. Un pensamiento se conectó más rápido de lo que mi cuerpo pudo reaccionar. La transfusión de esta mañana. Mismo proveedor, misma red, misma corrupción. Me levanté de la silla. Demasiado rápido. La habitación se inclinó. Mi mano salió disparada, atrapando el borde del terminal.
Firme. Mantente erguida. Piensa. Agarré mi teléfono. Desbloqueado. Marqué. Sin vacilar. Emergencia médica, dije en el segundo en que se abrió la línea. Respuesta anafiláctica. Nivel de accesos CIF del Pentágono. Necesito extracción inmediata a Bethesda. Mi voz no sonaba como la mía. Demasiado apretada, demasiado controlada. El operador no hizo preguntas. Quédese donde está. Equipo de respuesta en camino. Corté la llamada. Mi garganta se cerró después. Tragar se volvió difícil. El flujo de aire volvió a caer. Más rápido esta vez. Me moví hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No débil. Retrasado, como si mi cuerpo funcionara con mala señal. Para cuando llegué al ascensor, mis dedos estaban entumecidos. Presioné el botón, esperé. Demasiado tiempo. Las puertas se abrieron. Entré. La subida se sintió más larga de lo habitual. O tal vez mi cuerpo ya no tenía tiempo para procesarlo normalmente. Para cuando salí, las luces del pasillo eran demasiado brillantes. Las voces sonaban distantes. Alguien dijo mi nombre. No respondí. Seguí moviéndome. Entonces todo cayó. No una caída, más bien como si el suelo subiera más rápido de lo esperado. Lo siguiente que registré fue ruido. Agudo, urgente, caos controlado. Presión arterial cayendo, vías respiratorias comprometidas. Preparen epinefrina. Manos se movían a mi alrededor. Rápidas, eficientes, profesionales. No abrí los ojos de inmediato. No lo necesitaba. Sabía dónde estaba. Urgencias de Bethesda. Alguien presionó algo frío contra mi brazo. Otra inyección. Mi pecho se apretó más fuerte, luego se aflojó un poco. Entró aire de nuevo. No lo suficiente, pero más que antes. Quédate con nosotros, dijo una voz. No respondí. No porque no pudiera, sino porque me estaba concentrando en respirar. Inhalar, exhalar. No era suficiente, pero seguía ahí. El tiempo se movió de manera diferente después de eso. No más lento, fragmentado, piezas en lugar de flujo. Voces, pasos, monitores. Luego, una frase atravesó todo. Necesitamos sangre compatible ya. Otra voz respondió, su tipo es raro. El inventario es bajo. Pausa. Llamen a la familia. Eso aterrizó. No emocionalmente. Lógicamente, por supuesto. Coincidencia genética. La opción más rápida. Intenté abrir los ojos. No cooperaron. Mi cuerpo aún estaba decidiendo si quería mantenerse funcional. Se acercaron pasos. Diferentes. No médicos, más pesados. Confiados. Luego, una voz que conocía demasiado bien. ¿Cuál es la situación? Por supuesto. Richard había llegado. No por mí. Por el control. El médico habló rápidamente. Está en estado crítico. Reacción alérgica severa. Necesitamos una transfusión inmediata. Usted y su hija son las coincidencias genéticas más cercanas. Silencio. Cord. Medido. Luego, mi padre habló de nuevo. Con calma. Demasiada calma. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó. El médico dudó. Esa no es realmente una opción, dijo. Sin soporte sanguíneo, ella no. Entiendo el lado médico, interrumpió Richard. Estoy preguntando sobre el resultado. Otra pausa, luego, de mala gana, no sobrevivirá. Ahí estaba. Claro, definitivo. Sin lugar a interpretación. Forcé mis ojos a abrirse lo justo para captar formas. Borrosas pero reconocibles.
Mi padre estaba a los pies de la cama. Blair a su lado, con los brazos cruzados, observando, sin prisa, sin moverse. Carter no estaba. Inteligente. Richard buscó en su chaqueta y sacó algo. Papel, por supuesto. Incluso ahora, incluso aquí. Dio un paso más cerca. No para ayudar. Para posicionarse. Antes de proceder, dijo, sosteniendo el documento ligeramente en alto. Hay un pequeño asunto que resolver. El médico lo miró fijamente, confundido. Señor, no es el momento. Es exactamente el momento, respondió Richard. Su voz no se elevó. No lo necesitaba. Una confianza así no grita. Asume. Este es un poder notarial, continuó. Médico y financiero. Ella firma. Avanzamos. Ayudamos. Estabilizamos la situación. Sentí que mis dedos se contraían. Débiles, pero aún míos. El médico miró entre él y yo. No está en condiciones de dar su consentimiento, dijo. Richard sonrió. No mucho. Solo lo suficiente. Ella lo entiende, dijo. ¿Verdad? Intenté enfocar. El papel, el bolígrafo, su mano. Tan cerca, siempre controlando. Blair finalmente habló. Ya lo escuchaste, dijo. Esto no tiene por qué ser difícil. Su tono era casi de aburrimiento, como si esto fuera solo otro inconveniente. Fírmalo, añadió. O no, tu elección. ¿Elección? Esa palabra otra vez. Mi pecho se apretó. Aire entra, aire sale. Apenas. Richard se inclinó más cerca. Podía ver su cara ahora, más clara, más fría. Esto es simple, dijo en voz baja. No vas a sobrevivir sin nosotros. Sin emoción, solo un hecho. No vamos a desperdiciar buena sangre en un caso perdido, añadió. El médico dio un paso adelante. Señor, así no es como funciona esto. Richard ni siquiera lo miró. Ha sido una carga toda su vida, dijo. Débil, dependiente, siempre necesitando algo. Cada palabra aterrizó limpia. Sin dudar. Sin retorno de inversión, terminó. Inversión. Eso es lo que yo era para él. Una fallida. Se enderezó un poco, extendió el bolígrafo. Firma, dijo. Mi mano no se movió. Ni hacia el bolígrafo. Ni hacia nada. Simplemente se quedó donde estaba, quieta. Blair suspiró. Increíble, murmuró. La expresión de Richard cambió. No ha enojado, sino a molesto, como si yo siguiera negándome a cooperar en el peor momento posible. Luego se inclinó más cerca, más bajo, para que solo yo pudiera oír. Ya estás muerta, dijo en voz baja. Esto es solo papeleo. Luego, más fuerte, si ella no firma, dijo, dando un paso atrás. Hemos terminado aquí. El médico parecía atónito. ¿Se niegan a donar?, preguntó. Richard se encogió de hombros. Ella tomó su decisión. Blair no se movió, no discutió, no dudó. Simplemente se quedó allí aceptando silenciosamente, por completo. Mi visión volvió a oscurecerse, más rápido esta vez. No gradual, cerrándose como una puerta. El monitor a mi lado comenzó a cambiar, pitando más agudo, más urgente. Las voces aumentaron, el movimiento se incrementó, pero nada de eso importaba porque lo último que vi fue a mi padre bajando el bolígrafo y alejándose. En el momento en que su mano comenzó a soltar la mía, llegó el sonido. Agudo, fuerte, inconfundible. Una alarma penetrante rasgó el pasillo de afuera. Código rojo. No es un simulacro, no es un error. ¿Real? Todo el piso cambió en segundos. Los pasos se aceleraron. Las voces cambiaron de tono. Se cerraron puertas de golpe en algún lugar del pasillo.
Incluso a través de la neblina en mi visión, lo reconocí de inmediato. Cierre de seguridad. Richard se detuvo. Sus dedos se detuvieron justo antes de tocar mi mano. ¿Qué demonios es eso?, murmuró. Nadie le respondió porque la respuesta llegó rápido. Botas pesadas, múltiples, acercándose. Luego la puerta se abrió de golpe. No empujada, no abierta, forzada. La madera golpeó la pared con fuerza suficiente para hacer eco. No eran médicos, no era personal del hospital. Eran agentes armados, equipo táctico negro, movimiento controlado. Armas en alto, pero disciplinados. CIS. Se movían como una unidad. 2 entraron primero, despejando las esquinas. 2 más los siguieron, posicionándose instantáneamente alrededor de mi cama. Ángulos cubiertos, entrada asegurada, sin vacilación, sin confusión. La habitación cambió en menos de 3 segundos de una emergencia médica a una operación controlada. Un agente se movió a mi lado izquierdo, otro al derecho. Un tercero se posicionó directamente entre mí y Richard. Un muro sólido, inquebrantable. ¿Qué es esto?, espetó Richard, dando un paso adelante. La autoridad volvió a su voz. La versión que usa cuando espera que la gente escuche. Soy un coronel retirado. Alto. La palabra lo cortó limpiamente. El hombre que la dijo entró al final. Sin prisa, sin movimientos inútiles, con una presencia diferente. El líder del equipo de CIS. Sus ojos escanearon la habitación una vez. Todo procesado, todo entendido. Luego se centró en Richard. Debe retroceder, dijo. No fuerte, no agresivo, simplemente definitivo. Richard no se movió. Usted no me da órdenes, replicó. ¿Esta es mi hija? El agente ni siquiera lo dejó terminar. Dio un paso adelante. Lo suficientemente cerca. Controlado. Luego, con un movimiento rápido, le quitó el papel de la mano a Richard. Cayó al suelo, ignorado. El bolígrafo lo siguió, rodó debajo de la cama. Perdido. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, espetó Richard. La expresión del agente no cambió, ni un poco. Asegurando un activo federal, dijo. La palabra aterrizó. Activo. No paciente, no hija, no civil. Richard parpadeó. Solo una vez, como si su cerebro necesitara un segundo para ponerse al día. Blair dio un paso adelante de inmediato, sacando su identificación militar. Retírense, ordenó, mostrando la placa. Soy una mayor en servicio activo. Están interfiriendo con... Bájela. El agente ni siquiera miró su identificación. Blair se congeló. No del todo, pero lo suficiente. Dije, bájela, repitió. Mismo tono, mismo control. Ella dudó. Luego, lenta y a regañadientes, su mano bajó. Ese fue el momento, el cambio. No ruidoso, pero real. Porque por primera vez, su rango no importaba. Richard lo intentó de nuevo. Otro ángulo. Están cometiendo un error, dijo. Ella está en condición crítica. Lo estábamos manejando. No, dijo el agente, aún tranquilo, aún preciso. No lo estaban haciendo. Siguió un silencio. Pesado, incómodo. Luego, la mirada del agente se endureció, solo un poco, lo suficiente para dejar el punto claro. A partir de este momento, dijo, nadie se acerca a esta cama sin autorización. Giró un poco la cabeza, dirigiéndose a su equipo sin apartar la mirada de Richard. Bloqueen el perímetro. Sí, señor. 2 agentes ajustaron sus posiciones. Más cerca, más apretados, sin huecos. Las armas se mantuvieron bajas, pero listas. No amenazantes, preparadas. Richard miró alrededor de la habitación y luego volvió al agente. No lo entiende, dijo. Soy su padre.
El agente finalmente reaccionó a eso. Un pequeño cambio, no de respeto, sino de reconocimiento. Entonces estoy enterado, dijo. Eso fue todo. Sin disculpas, sin ajustes, solo un reconocimiento. Blair volvió a dar un paso adelante, más suave esta vez. ¿Qué es ella para ustedes?, preguntó. La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. El agente la miró. Realmente la miró esta vez, medido, frío. Luego respondió, protegida. Una palabra. Suficiente. Blair no respondió. No tenía nada que decir porque esa palabra tenía un peso que ella no podía igualar. La voz de Richard bajó, más controlada. ¿Bajo la autoridad de quién?, preguntó. El agente no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se asentara. Luego, por encima de la suya, dijo. Ese fue el final. La postura de Richard cambió. No drásticamente, pero lo suficiente. Porque ahora entendía algo que antes no, esto no era un malentendido. Esto no era un error. Esto era intencional, dirigido, y él no tenía el control. Ya no. Aún podía escuchar todo. Incluso a través de los bordes borrosos de mi visión, incluso a través del peso que oprimía mi pecho, la habitación ahora era diferente, más segura. No emocionalmente, sino estratégicamente. Porque las variables habían cambiado. Richard ya no era el que decidía los resultados. El agente se hizo ligeramente a un lado, revisando los monitores. ¿Signos vitales?, preguntó. Inestables, respondió rápidamente el médico. Todavía necesitamos sangre. El agente asintió una vez, luego habló por el comunicador en su hombro. ¿Estado? Una voz respondió de inmediato. Paquete asegurado. Principal en camino. El agente no reaccionó externamente, pero lo capté. Principal en camino. Eso no era estándar. Significaba que alguien importante ya estaba en camino. Richard también lo escuchó. ¿Qué significa eso?, exigió. Nadie le respondió porque nadie necesitaba hacerlo. Ya lo estaban apartando del centro de la situación y él lo sabía. Blair me miró de nuevo, de manera diferente esta vez. No molesta, no superior, insegura, como si estuviera intentando recalcular algo que ya no tenía sentido. ¿Bien? Pensaron que no tenía a nadie. Ni respaldo, ni influencia, solo un cuerpo enfermo en una cama de hospital. Olvidaron algo. En su mundo, el poder viene del rango, de los títulos, de lo que la gente puede ver. En el mío, el poder proviene de lo que controlas cuando nadie está mirando. Y ahora mismo, estaban parados en una habitación controlada por otra persona. No ellos, nunca ellos. Porque mientras estaban ocupados tratando de decidir si valía la pena salvarme, olvidaron un simple hecho. Yo soy quien decide quién se salva. El silencio no duró. Se rompió bajo el sonido de pasos. No apresurados, no caóticos. Medidos, pesados. Cada paso golpeaba el suelo con propósito, haciendo eco en el pasillo como una cuenta regresiva que nadie en la habitación podía ignorar. Incluso a través de lo borroso de mi visión, lo sentí. El cambio. Los agentes también lo sintieron. Un sutil endurecimiento de la postura. La atención agudizándose. Alguien importante acababa de entrar al edificio. Los pasos se acercaron. Las voces afuera bajaron de inmediato. La gente se movía. Sin que se lo dijeran. Solo por instinto, despejando el espacio, abriendo paso. La puerta no se abrió a patadas esta vez. Se abrió de forma controlada y él entró. En uniforme completo, perfectamente alineado. 4 estrellas en sus hombros atrapando la luz como si estuvieran diseñadas para ser vistas desde el otro lado de un campo de batalla. Almirante Bradley Sterling, comandante de la Flota del Pacífico. No miró alrededor de la habitación. No lo necesitaba. La habitación se ajustó a él. Richard se movió primero. Por supuesto que lo hizo.
Su postura se transformó en algo parecido al respeto. No respeto real. Respeto estratégico. El tipo que usas cuando crees que puedes sacar provecho de ello. Almirante Sterling, dijo Richard rápidamente, dando un paso adelante con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué honor! No esperaba. Extendió la mano, confiado, ansioso, ya posicionándose. El almirante ni siquiera disminuyó el paso. Pasó junto a él. Sin contacto visual, sin reconocimiento, nada. La mano de Richard se quedó en el aire medio segundo más de lo debido, luego cayó lentamente. Esa fue la primera grieta. Blair dio el siguiente paso. Más rápida, más controlada. Señor, dijo enderezándose instintivamente. Mayor Blair. Ignorada por completo. El enfoque del almirante ya estaba fijado en otra cosa. En alguien más. En mí. Se detuvo al lado de mi cama. Lo suficientemente cerca. Línea de visión clara. Sin dudar. Sin dudas. Levantó la mano, se quitó la chaqueta del uniforme en un movimiento suave y se la entregó a alguien sin mirar. Uno de los agentes la tomó de inmediato. Luego se arremangó. Preciso, eficiente, como si hubiera hecho esto antes. Se giró hacia el médico. Estado, dijo. El médico parpadeó claramente, desconcertado por la repentina presencia. Crítico, respondió rápidamente. Reacción anafiláctica severa. Necesitamos una transfusión inmediata. Su tipo de sangre es raro y... Soy compatible, interrumpió el almirante. Sin pausa, sin preguntas, solo un hecho. La habitación se congeló, no por confusión, sino por el impacto. El médico dudó. Señor, tendríamos que realizar pruebas de confirmación. Hágalo, dijo el almirante. Ahora. Su tono no se elevó. No presionó, pero conllevaba algo más fuerte que la urgencia. Autoridad que no se cuestiona. El médico asintió de inmediato. Preparen al donante, gritó. Todo cambió de nuevo, más rápido esta vez, enfocado. El almirante se acercó a la cama, lo suficientemente cerca para que yo pudiera ver su rostro claramente ahora. Tranquilo, afilado, sin expresión inútil. Me miró. No como si fuera frágil, no como si fuera un problema. Como si yo fuera alguien a quien valía la pena mantener con vida. Quédate conmigo, dijo. Simple, directo. Sin suavidad, pero tampoco frío. Solo real. Detrás de él, Richard finalmente recuperó la voz. Almirante, ha habido un malentendido, dijo rápidamente. La situación está bajo control. Mi hija y yo ya estábamos manejando. El almirante se giró lenta y deliberadamente, y por primera vez miró a Richard. Realmente lo miró, lo midió, lo evaluó, lo descartó. Luego habló. No, dijo. Una palabra. Suficiente. Richard lo intentó de nuevo. Otro ángulo. Ella es solo una chica enferma, dijo, forzando una risa que no cuajó. Hace un trabajo de escritorio. Este nivel de respuesta no es necesario. Ahí fue cuando ocurrió. El cambio, no sutil, no controlado. La expresión del almirante cambió solo un poco, pero lo suficiente. Porque ahora había algo detrás de sus ojos. No confusión, no curiosidad. ¿Ire? ¿Usted cree que ella hace un trabajo de escritorio? Preguntó. Richard dudó. Solo por un segundo. Sí, dijo. Es una administrativa de Bajoni. Cállese. La habitación se quedó en silencio. No por el volumen, sino por el peso. El almirante dio un paso hacia él. No agresivo, no amenazante, pero cerró la distancia lo suficiente para dejar el punto claro. Usted no tiene idea de quién está hablando, dijo. Cada palabra aterrizó limpia, controlada, final. Blair se movió al lado de Richard, incómoda.
Esa confianza que tenía antes había desaparecido. Reemplazada por otra cosa. Incertidumbre. El almirante no la miró. No lo necesitaba. Porque la siguiente frase no era para ella. Era para todos en la habitación. Ayer, dijo, un grupo de ataque de portaaviones bajo mi mando perdió toda comunicación en aguas hostiles. Nadie se movió. Nadie habló. 5.000 marineros, continuó, ciegos, expuestos, a 10 minutos de un fallo catastrófico. El médico se congeló. Los agentes no se movieron. Richard no respiraba. Y la única razón por la que todavía están vivos en este momento, dijo el almirante, su voz tensándose lo justo, es porque la mujer en esa cama reconstruyó toda su estructura de mando en menos de 6 minutos desde una instalación subterránea segura. El silencio golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Dejó que se asentara. Luego. Ella es la arquitecta estratégica principal de la Marina de los Estados Unidos, dijo. Y la única razón por la que la mitad de mi flota sigue operativa. Nadie lo interrumpió. Nadie se atrevió. Porque ahora la verdad estaba en la habitación y no coincidía con nada de lo que Richard había estado diciendo. El almirante se volvió hacia mí. Luego hacia el médico. Tomen mi sangre, dijo. Toda la que necesite. Sin dudas, sin condiciones, solo acción. No dejarán que muera bajo mi mando, añadió. Eso fue todo. Sin discursos, sin explicaciones, solo una orden. El médico se movió de inmediato. Preparen la vía, gritó. Richard dio un paso atrás. No dramático, solo lo suficiente. Su rostro se vació, sin color, como si algo dentro de él finalmente entendiera la magnitud de su error. Blair no retrocedió. No pudo. Sus piernas no cooperaban. Se quedó allí, congelada, con los ojos clavados en mí, luego en el almirante, luego otra vez en mí. Intentando conectar dos versiones de la realidad que ya no encajaban. La hermana débil, la que estaba en esta cama, a la que intentaron controlar. Y de la que el almirante acababa de hablar. No cuadraban. No podían, porque todo lo que creían sobre mí estaba mal. La vía entre nosotros se llenó lentamente. El rojo oscuro se movió a través del tubo desde su brazo al mío, constante y controlado. Sin prisa, sin desperdicio, solo flujo. El monitor a mi lado se ajustó primero, pitando más estable, menos agudo, más consistente. Mi pecho lo siguió. El aire entró más profundo esta vez. No perfecto, pero suficiente. No me moví de inmediato. Dejé que el sistema hiciera su trabajo. Dejé que la sangre se asentara. Dejé que mi cuerpo se recuperara. Luego abrí los ojos. Totalmente clara. La habitación volvió a enfocarse, pieza por pieza. Luces, techo, movimiento, luego rostros. El almirante estaba sentado junto a la cama, con la manga aún arremangada, tranquilo, como si esta fuera solo otra decisión en un largo día. El médico monitoreaba ambas vías cuidadosamente. Los agentes mantenían sus posiciones. Y al otro lado de la habitación, Richard. De pie, exactamente donde había estado, pero no era el mismo, ni mucho menos. Su postura estaba desviada, su expresión rota. No emocionalmente, sino estructuralmente, como si algo fundamental se hubiera movido y no supiera cómo reconstruirlo. Blair estaba a su lado, aún en silencio, con los ojos fijos en el tubo entre el almirante y yo, y luego, lentamente, lo subió hasta mi cara. Presioné el botón en el costado de la cama. El motor zumbó, el respaldo se levantó, lento, controlado. Nadie me ayudó. Nadie lo necesitaba. Me senté derecha, estable. La diferencia fue inmediata, no solo física, sino de presencia. Richard reaccionó primero. Almirante. Señor, dijo, dando un paso adelante ligeramente, con la voz inestable. Creo que ha habido algún tipo de malentendido. ¿Ella? Deténgase. El almirante no levantó la voz. No lo necesitaba.
Richard se detuvo a mitad de la frase, a mitad de un paso, congelado. El almirante se puso de pie, se giró completamente hacia él. Y esta vez, no quedaba contención en su expresión, solo ira controlada. Usted dijo que ella hace un trabajo de escritorio, dijo. Cada palabra más lenta ahora, más aguda. Richard tragó saliva. Yo. Quise decir. No. El almirante lo interrumpió. Quiso decir exactamente lo que dijo. Silencio. Nadie se movió. El almirante dio un paso más cerca, acortando la distancia. Durante las últimas 18 horas, continuó, mi flota ha estado operando bajo un mando restaurado debido a una persona. No señaló, no gesticuló, no lo necesitaba. Su hija, dijo. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. La boca de Richard se abrió, se cerró. No salió ninguna respuesta. 5.000 marineros, continuó el almirante. Vivo soy porque ella reconstruyó una red comprometida bajo condiciones de amenaza activa. Su tono no se elevó. No lo necesitaba. ¿A eso le llama papeleo? Preguntó. Sin respuesta, sin defensa, porque no la había. Ella es la razón por la que el Pentágono todavía tiene control sobre múltiples operaciones activas en este momento, dijo el almirante. Y usted se paró en esta habitación y la llamó una carga. La habitación contuvo eso. Dejó que se hundiera. Que se asentara. Richard ya no discutió. No podía. Porque ahora entendía. No solo que estaba equivocado, sino que tan equivocado estaba. Lo observé con calma, firme. Luego hablé. Tienes razón, papá, dije. Mi voz era pareja. Sin tensión, sin emoción. Yo hago papeleo. Eso captó su atención. Sus ojos volvieron a mí. Esperanza. Solo un destello, como si tal vez todavía tuviera algo en que apoyarse. Alcancé debajo de la almohada, saqué la tableta. Negra, encriptada, segura. La puse en mi regazo, la activé. Un toque. La pantalla se encendió al instante. Sin retraso, sin solicitud de contraseña. No me detienen los sistemas que yo misma construí. Toqué 2 veces, la conecté a la pantalla de la habitación. El gran monitor de la pared parpadeó, luego se sincronizó. Los datos llenaron la pantalla. Limpios, organizados, claros. Lo miré a él, luego a Blair, luego de vuelta a la pantalla. Estos son los papeles que manejo, dije. Toqué de nuevo. Apareció el primer conjunto. Registros de adquisiciones, cadenas de proveedores, informes de lotes, alertas rojas resaltadas. Envíos de suministros médicos, continué. Enrutados a través de un contratista privado. Otro toque. Aparecieron nombres. Claros. Centrados. Carter. Richard. Firmas. Sellos de autorización. Aprobaciones con marca de tiempo. Blair dio un paso atrás. No por elección, por instinto. Richard no se movió. Simplemente miró la pantalla, a su propio nombre, a la evidencia. No me apresuré. No lo abrumé. Solo lo dejé allí. Que lo leyera. Que lo entendiera. Estas unidades fallaron en las pruebas internas, dije. Los riesgos de contaminación fueron marcados y luego anulados. Otro toque. Aparecieron los rastros financieros. Transferencias limpias, luego capas más profundas, cuentas ocultas, patrones vinculados. Dinero moviéndose. Millones. Decenas de millones. Fondos redirigidos a través de cuentas fantasma, añadí. Pagos emitidos antes de cada anulación. El médico miró a la pantalla, luego a Richard, luego de vuelta. Los agentes no reaccionaron. Ya lo sabían. Blair sacudió la cabeza. No, dijo en voz baja. Eso no. Lo es, interrumpí.
No más fuerte. Solo definitiva. La miré. Tú firmaste la autorización de distribución, dije. No revisaste lo que estabas aprobando. Su rostro palideció porque lo sabía. No la imagen completa, pero lo suficiente. Me volví hacia Richard. El envío que impulsaste esta mañana, dije, estaba a 6 horas de ser desplegado en un grupo de portaaviones activo. Él no habló, no podía. Esos filtros habrían fallado, continué. Y cuando lo hicieran, no solo habrían roto el equipo. Hice una pausa. Solo lo suficiente. Habrían matado personas. Silencio. Pesado, absoluto. Me recliné un poco, aún sosteniendo su mirada. Me dijiste que yo era una carga, dije. Que no podría sobrevivir en un barco de verdad. Sin ira, sin amargura, solo un hecho. Pero ayer, añadí, mantuve a 5.000 personas con vida desde una habitación a la que ni siquiera tienes autorización para entrar. Eso caló hondo, permanente. Miré a la pantalla una vez más. A la evidencia, a la verdad, luego de vuelta a él. Este es mi papeleo, dije. Y por primera vez, no tuvo nada más que decir. La habitación no explotó. Se tensó como si todo en su interior fuera empujado hacia adentro al mismo tiempo. La pantalla detrás de mí seguía mostrando los datos. Nombres, números, transferencias, firmas. Sin lugar a interpretación, sin salida. Ahí fue cuando Carter se movió. No rápido, no de forma obvia. Pero lo vi. Un paso hacia la puerta. Casual, como si solo necesitara aire. Como si no fuera parte del problema. 2 agentes se movieron antes de que alcanzara el pomo. Uno lo agarró del brazo. El otro lo tiró al suelo. Limpio, eficiente. Ningún forcejeo duró más de un segundo. Carter golpeó el suelo con fuerza. Un corto gruñido, luego metal. Esposas cerradas. Quédate en el suelo, dijo uno de ellos. Carter no discutió, no peleó. Porque sabía que esta no era una situación de la que pudiera salir hablando. Richard se dio la vuelta. Demasiado tarde. Espera, comenzó. Nadie lo escuchó. Blair no se movió al principio. Seguía mirando la pantalla, a los nombres, a las conexiones, intentando separarse de ello, intentando encontrar una versión en la que no estuviera incluida. No la había. Luego estalló. Esto no es mi culpa, dijo de repente. Su voz se quebró. Ya no estaba controlada. Esto es obra de él, añadió, señalando a Richard. Y de Carter. Yo no sabía nada sobre suministros defectuosos. Solo firmé lo que me dieron. Dio un paso adelante, demasiado rápido, hacia el almirante, buscando algo estable, algo poderoso. Señor, soy una oficial condecorada, dijo, acercándose a su brazo. El agente más cercano a ella se interpuso, bloqueándola firmemente. Ella se detuvo, pero no retrocedió. Mire mi expediente, insistió. Mire mi medalla. Esa operación. Ahí fue cuando mi atención se centró en ella de nuevo. La medalla. Aún ahí. Aún descansando en su pecho como si perteneciera ahí, como si significara algo. La observé por un segundo, luego hablé. Quítatela. Mi voz no era fuerte. No necesitaba serlo. La habitación la escuchó de todos modos. Blair se congeló. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Qué? Preguntó. No lo repetí de inmediato. Solo le sostuve la mirada. Luego, quítatela, dije de nuevo. Mismo tono, mismo control. El almirante me miró brevemente. Luego asintió. Una vez. Eso fue todo lo que hizo falta. Uno de los agentes dio un paso adelante de inmediato. Blair reaccionó. No, espere, dijo, dando un paso atrás. Demasiado tarde. El agente la alcanzó.
Una mano firme, un movimiento. La medalla salió. ¿Limpio? Sin ceremonia. Sin respeto, solo una remoción. La tela de su uniforme se movió un poco donde había estado prendida. Quedó un espacio vacío. El agente la sostuvo medio segundo y luego retrocedió. Blair miró el lugar como si le hubieran arrancado algo físico. No solo metal. ¿Identidad? No, dijo en voz baja, luego más fuerte. No, eso es mío. Su voz se quebró. Me la gané, insistió. Yo estuve allí. Me incliné un poco hacia adelante, no agresiva. Solo lo suficiente. No, no estuviste, dije. La habitación volvió a quedarse quieta porque ahora no se trataba de dinero o fraude. Esto era personal. Estabas en el centro de mando después de que la extracción ya había finalizado, continué. Apareciste para las fotos. Su respiración cambió rápido, inestable. Eso no es verdad, dijo. Débil, poco convincente. Ni siquiera sabes de qué se trataba la operación, añadí. Repetiste el informe que te entregaron. Ella sacudió la cabeza. No, dijo de nuevo. Pero no cuajó, porque ella lo sabía. En el fondo lo sabía. Mantuve mi voz firme. Tú no reconstruiste la cadena de señales, dije. Tú no redirigiste la flota. Tú no tomaste la decisión que los mantuvo vivos. Hice una pausa. Solo un segundo. Fui yo. Eso fue todo. Sin elevación de voz, sin drama, solo un hecho. Las piernas de Blair fallaron. No dramáticamente, solo lo suficiente. Cayó de rodillas, las manos golpeando el suelo para sostenerse. Su respiración se rompió por completo ahora. No controlada, no compuesta, sino cruda. El maquillaje empezó a corrérsele. No lo arregló. No lo intentó porque no quedaba nada que arreglar. No lo sabía, dijo con voz temblorosa. No sabía que eras tú. No respondí, porque ese no era el punto. El almirante dio un paso adelante, tomó la medalla del agente, la miró por un momento, luego habló. Esto no te pertenece, dijo. Simple, final. La entregó. ¿Se fue? Así de simple. Blair se quedó en el suelo, sin moverse, sin discutir, porque ahora no quedaba nada que defender. Richard nos miró a todos. Su control había desaparecido por completo. Esto se está exagerando, dijo, forzando algo que sonaba como autoridad pero que no se sostenía. Es papeleo, contratos, problemas de suministro. Eso no es traición. La palabra quedó ahí flotando. Traición. Nadie se apresuró a corregirlo porque él mismo acababa de decirlo. El agente a cargo dio un paso adelante. Lo es cuando usted empuja intencionalmente materiales comprometidos en operaciones militares activas, dijo. Tranquilo, profesional. Y cuando esos materiales tienen una alta probabilidad de causar pérdida de vidas. Richard no respondió. No pudo. Porque ahora la conversación no trataba de opiniones. Trataba de consecuencias. Observé todo. Desde la cama. Firme, presente. Cada pieza cayendo exactamente donde debía. Construyeron todo sobre la imagen, el rango, la reputación, el control. Y ahora cada una de esas cosas estaba siendo arrancada, una por una. Sin ruido, sin caos, solo remoción. Limpia, precisa, permanente. Y la peor parte para ellos, esto no era venganza. Esto era una corrección. Y la corrección no pide permiso. Los grilletes hicieron clic al cerrarse. Limpio, final. Richard no se resistió cuando le pusieron las manos a la espalda. No discutió, no levantó la voz. El hombre que solía controlar cada habitación a la que entraba ahora estaba ahí, callado. No compuesto, no estratégico, solo vacío. Sus manos temblaban un poco dentro de las ataduras. No por ira, por comprensión.
Carter ya estaba de pie de nuevo, sostenido firmemente entre dos agentes. No más movimientos, no más intentos de escabullirse. Solo respiración controlada y un rostro que ya había aceptado el resultado. Blair seguía en el suelo. No se había movido, no había intentado levantarse. Sus manos descansaban en su regazo, con los dedos ligeramente curvados, como si ya no supiera qué hacer con ellos. La habitación ya no se sentía tensa. Se sentía resuelta, como si todo ya hubiera sucedido, y ahora era solo una cuestión de procedimiento. Richard me miró. Realmente me miró esta vez. No a través de mí, sino a mí. Y por primera vez en su vida, no vio algo por debajo de él. Vio algo que no podía controlar. Su boca se abrió, se cerró, luego se abrió de nuevo. Morgan, dijo. Mi nombre sonaba diferente saliendo de él ahora. No despectivo, no afilado. Inseguro. No respondí. Él dio un paso adelante. Los agentes no lo detuvieron. Aún no. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Su voz se quebró ligeramente. No de forma dramática, pero real. Esto no se suponía que... Se detuvo. Estábamos manejando el riesgo. Eso es todo. Así son los negocios. Lo observé. Sin reacción, sin interrupción. Tragó saliva con dificultad. Tienes que entenderlo, continuó. Todo lo que hice. Fue por la familia. Ahí estaba. La justificación. La que la gente siempre usa cuando se quedan sin otras mejores. Seguí sin responder, porque no lo necesitaba. Blair finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. No por una actuación, sino por el colapso. Morgan, dijo, con la voz apenas sosteniéndose. Seguimos siendo familia. Esa palabra de nuevo. ¿Familia? Sonaba más pequeña ahora, más débil, como si no tuviera el peso que ellos creían. No sabía lo que él estaba haciendo, añadió rápidamente, señalando a Richard. Te juro que solo firmé lo que me dieron. Confié. ¿Basta? No levanté la voz. No lo necesité. Se detuvo de inmediato porque el tono fue suficiente. Me moví un poco en la cama, me senté más derecha, totalmente presente ahora. No quedaba debilidad en mi postura, solo control. Richard lo intentó de nuevo. Otro ángulo, más directo. Puedes arreglar esto, dijo. Esperanza y desesperación, mezcladas. Tienes acceso, influencia. Puedes hacer que esto desaparezca. Lo has hecho antes. ¿Sabes cómo funciona el sistema? Por supuesto que sí. Mejor de lo que él jamás lo haría. Ese envío, el congelamiento, los informes, continuó. Puedes ajustarlos, retrasarlos, desviar la atención. Dio otro paso adelante. Más cerca. Solo di la palabra, dijo. Y esto termina aquí. Esa era la oferta. Ni disculpas, ni responsabilidad. Un trato. Incluso ahora, incluso aquí. Lo miré. Tranquila, firme. Luego hablé. Tienes razón, dije. Su rostro cambió. La esperanza se agudizó, inmediata. Se inclinó ligeramente. Puedo, añadí. Esa esperanza creció, más rápida, más fuerte, porque creía entender cómo funcionaba esto. Dejé que el silencio se asentara por un segundo. Pero simplemente no lo haré. Eso fue todo. ¿Simple? ¿Final? Le golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque esto no estaba fuera de mi control. Esto no era inevitable. Esta era una elección. Mi elección. Blair sacudió la cabeza. No. No. No hablas en serio, dijo rápidamente. No nos harías eso a nosotros. Nosotros. Todavía aferrándose a eso. Todavía creyendo que importaba.
La miré el tiempo suficiente. Luego volví a hablar. Te quedaste parada en esta habitación, dije, y lo viste decidir si yo valía la pena o no. Sin emoción, solo un hecho. ¿Y estuviste de acuerdo? Se estremeció físicamente porque recordó cada segundo de ello. Richard dio otro paso adelante. Más urgente ahora. Morgan, escúchame. No, dije. Una palabra. Suficiente. Se detuvo. Porque ahora entendía algo que antes no. Esto no era una negociación. Me recliné ligeramente, relajada, en control. No quisiste desperdiciar tu sangre en una hija enferma, dije, cada palabra clara, afilada, medida. No esperes que desperdicie mi piedad en traidores. Silencio, absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Porque esa era la sentencia, la definitiva. Levanté la mano ligeramente. Un pequeño movimiento. Nada dramático. Solo lo suficiente. El agente a cargo asintió. Muévanse. La orden se ejecutó al instante. Carter fue empujado hacia la puerta primero. Sin resistencia. Sin demora. Richard lo siguió. Pero esta vez él sí se resistió. No físicamente, emocionalmente. Morgan, dijo, con la voz quebrada. Por favor, soy tu padre. La palabra no aterrizó. Ya no. Los agentes no disminuyeron el paso. Lo empujaron hacia adelante paso a paso. Blair fue la última. Intentó levantarse, falló una vez, luego lo logró. Apenas. Sus piernas no se mantenían firmes. Morgan, susurró. No lo suficientemente fuerte para la habitación, pero lo suficientemente fuerte para mí. Hermana. No respondí, no reaccioné. Porque esa palabra ya no pertenecía a este lugar. Fueron sacados uno por uno. Sin ceremonia, sin dignidad, solo procedimiento. La puerta se cerró detrás de ellos y, así de simple, desaparecieron. La habitación volvió a quedar en silencio. No tensa, no pesada, solo quieta. El almirante dio un paso adelante, se ajustó la manga, recogió la chaqueta de su uniforme, se la volvió a poner. Preciso, controlado. Luego se volvió hacia mí, se puso firme, sin dudar, y levantó la mano en un saludo formal. Limpio, agudo. Respeto, no por el rango, no por la posición. Por lo que hice. Le sostuve la mirada y asentí una vez. Eso fue suficiente. No se necesitaban palabras porque todo lo que importaba ya se había dicho. Los monitores continuaron su ritmo constante a mi lado. La vía intravenosa seguía en su lugar. La habitación volvió a la normalidad. Pero ya nada de esto era normal. Porque las personas que alguna vez me miraron con desprecio ya no formaban parte de mi mundo. No por distancia, sino por remoción. Completa, permanente. Y la verdad es que la forma más eficaz de venganza no es ruidosa. No grita. No persigue. No demuestra nada. Simplemente deja que los resultados hablen. Y a veces la posición más fuerte que puedes mantener es quedarte quieta mientras todo lo demás se derrumba. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni alivio, ni sentido de victoria. Solo tranquilidad. Esa es la parte de la que la gente no habla. Creen que momentos así vienen con emoción, con una gran liberación, con algún tipo de recompensa. No es así. No cuando ya has procesado todo mucho antes de que suceda. Me recosté contra la cama del hospital, escuchando el ritmo constante del monitor a mi lado. Mi cuerpo se estaba estabilizando, pero mi mente ya había seguido adelante. Porque la verdad es que no perdieron porque yo fuera más fuerte. Perdieron porque entendieron mal cómo se ve realmente la fuerza. Toda mi vida, la gente me miró y vio una sola cosa, débil, enferma, limitada, un problema que necesitaba ser gestionado. Y para ser justa, entiendo por qué. No era yo la que corría por ahí en uniforme.
No era yo la que estaba al frente de las habitaciones dando órdenes. No era visible. Y en la mente de la mayoría de las personas, si no puedes ver el poder, no existe. Ese es el primer error. La gente no te subestima porque seas débil. Te subestiman porque no entienden tu tipo de fuerza. Hay una diferencia, una muy grande. Mi hermana construyó su identidad en torno al reconocimiento, el rango, las medallas, la aprobación. Todo en su fuerza tenía que ser visto, validado, confirmado por otra persona. Mi padre, el mismo sistema. Control, dinero, influencia. Si la gente reaccionaba ante él, creía tener poder. Pero he aquí el problema de ese tipo de fuerza. Solo funciona mientras todo el mundo acepte seguir el juego. En el momento en que la realidad aparece, se derrumba rápido. Porque la verdadera fuerza no viene de la atención. Viene de la función. ¿Qué haces realmente cuando las cosas se rompen? Esa es la pregunta que importa. No cómo te ves, no cómo te llama la gente, no lo que hay en tu uniforme. ¿Qué puedes arreglar cuando todo se desmorona? Ahí es donde vivo. No en un escenario, no bajo los reflectores. En el sistema. Y a los sistemas no les importan las apariencias. Les importan los resultados. Por eso nunca discutí con ellos. Nunca me defendí. Nunca intenté demostrar nada. Porque demostrar quién eres a las personas equivocadas es una estrategia perdedora. Desperdicias energía, revelas tu posición, juegas en sus términos. Y cuando juegas en sus términos, pierdes siempre. Lo aprendí pronto. Así que dejé de dar explicaciones, dejé de corregir, dejé de reaccionar. Y empecé a construir. En silencio, con consistencia, sin necesidad de que nadie lo notara. Porque aquí está la segunda verdad que la mayoría de la gente pasa por alto: si tienes que decirle a la gente lo fuerte que eres, no lo eres. La verdadera fuerza no se presenta. Aparece cuando es necesaria. Y cuando lo hace, nadie la cuestiona. Eso es lo que pasó en esa habitación. No porque yo dijera nada, no porque yo exigiera nada. Sino porque cuando todo llegó al punto donde no se podía ignorar más, me llamaron a mí. No a ella, no a él. A mí. Así es como se mide el valor. No por lo fuerte que grite alguien, sino a quien llaman cuando las cosas salen mal. Ahora, aquí es donde esto realmente importa para ti. Porque esto no se trata de mí. Se trata de un patrón que probablemente hayas visto en tu propia vida. Tal vez te han subestimado. Tal vez has sido aquel sobre quien la gente habla. A quien ignoran. A quien desestiman. Tal vez alguien en tu vida ha intentado controlarte haciéndote sentir que los necesitas. Eso no es casual. Es estrategia. El control siempre se esconde detrás de un «te estoy ayudando». Parece de apoyo, protector, razonable, hasta que te das cuenta de que solo funciona en una dirección. Te ayudan mientras te mantengas pequeño. Mientras sigas siendo dependiente. Mientras no superes la versión tuya con la que se sienten cómodos. En el momento en que lo haces, te atacan con fuerza. Eso no es preocupación. Es control rompiéndose. Y si no reconoces eso, te quedas estancado. Así que esta es la parte que a nadie le gusta escuchar. No solucionas eso discutiendo. No lo solucionas exigiendo respeto. Lo solucionas eliminando su ventaja. Eso es todo. Sin drama, sin discursos, sin confrontación. Solo estrategia. Te construyes en una posición en la que ya no pueden controlar el resultado. Y eso toma tiempo. No es rápido. No es emocional. No es satisfactorio a corto plazo. Pero funciona. Así que, si estás en esa posición ahora mismo, esto es lo que realmente importa. Primero, construye algo que no dependa de su aprobación. Una habilidad, un rol, un sistema. Algo real, algo que funcione ya sea que crean en ti o no. Segundo, deja de anunciar tu crecimiento. La gente habla demasiado pronto. Revelan planes antes de estar listos y luego son bloqueados.
Mantente en silencio. Deja que te subestimen. Es una ventaja. Úsala. Tercero, elige tu momento. No contraatacas cada vez. No reaccionas a cada insulto. Esperas hasta que la situación importe, hasta que el resultado sea real. Entonces te mueves. Y cuando lo haces, no discutes. No das explicaciones. Simplemente actúas. Esa es la diferencia. Eso es lo que ellos nunca entendieron de mí. Pensaban que el silencio significaba debilidad. Pensaban que la paciencia significaba dependencia. Pensaban que el control pertenecía a la persona que hablaba más alto. Estaban equivocados. Porque la posición más fuerte en la que puedes estar no es la que todos ven. Es a la que nadie puede reemplazar. Y una vez que llegas a ese punto, ya no necesitas luchar por respeto. No necesitas demostrar nada. Ni siquiera necesitas responder. Porque llegará el momento en que todo dependerá de ti. Y cuando lo haga, la misma gente que te ignoró se verá obligada a escuchar. No porque cambiaste quién eres, sino porque finalmente entienden lo que has sido todo el tiempo. No gané porque tuviera más autoridad. No gané porque tuviera un rango más alto. Gané porque controlaba algo que ellos ni siquiera entendían. Esa es la parte que la mayoría de la gente se pierde cuando mira situaciones como la mía. Creen que el poder proviene de los títulos, de la posición, de cuántas personas te saludan cuando entras en una habitación. No es así. Esas cosas te dan visibilidad. Te dan estatus. Pero no te dan control. Y sin control, nada de eso se sostiene. He visto a personas con currículums perfectos desmoronarse en el momento en que algo se sale del guión. He visto a personas con títulos impresionantes congelarse cuando el sistema del que dependen deja de funcionar, porque en realidad no dirigen nada. Se sientan en la cima, y eso funciona hasta que deja de hacerlo. Mi padre pensaba que el dinero era poder, mientras pudiera moverlo, esconderlo, redirigirlo, creía que tenía el control. Mi hermana pensaba que el reconocimiento era poder, medallas, rango, validación de las personas por encima de ella. Creía que eso la hacía intocable. Pero ambos operaban bajo la misma premisa equivocada. Pensaban que el poder es lo que la gente ve. No lo es. El poder es de lo que la gente depende. Esa es la diferencia. Y es muy grande. Porque la dependencia no se preocupa por la percepción. Se preocupa por la función. Cuando algo se rompe, ¿quién puede arreglarlo? Ahí es donde aparece el verdadero poder. No en reuniones, no en discursos. En momentos en los que el fracaso no es una opción. Ahí es donde opero. No soy visible, no soy ruidosa. Pero soy necesaria. Y la necesidad es la forma más alta de ventaja que puedes tener. Déjame desglosar eso de una manera que realmente se aplique a ti. Porque esto no se trata de sistemas militares. Se trata de cómo funciona el control en la vida real. La mayoría de la gente persigue la posición. Quieren el título, el ascenso, el reconocimiento. Quieren que la gente los mire y diga, esa persona es importante. Pero he aquí el problema. Si tu valor se basa en cómo te ve la gente, entonces tu poder depende de su opinión. Y las opiniones cambian rápido. En el momento en que no eres útil, en el momento en que cometes un error. En el momento en que aparece alguien mejor, eres reemplazable. Esa es la parte que a nadie le gusta admitir. Pero es verdad. Ahora, compara eso con el acceso. El acceso es diferente. El acceso significa que entiendes algo que otros no. Puedes operar en un sistema en el que otros no pueden. Ves patrones que otros pasan por alto. Y lo más importante, puedes arreglar cosas que ellos no pueden arreglar sin ti. Eso no se trata de ser impresionante. Se trata de ser esencial. Y la gente esencial no es ignorada. Los llaman cada vez que algo importa. Por eso, cuando la situación escaló, nadie llamó a mi padre. Nadie llamó a mi hermana. Me llamaron a mí. No porque fuera visible, sino porque era requerida.
Esa es la diferencia entre autoridad y control. La autoridad recibe atención. El control decide los resultados. Y si quieres poder real en tu propia vida, tienes que dejar de perseguir autoridad y empezar a construir acceso. Entonces, ¿cómo haces realmente eso? Es más simple de lo que la gente cree, pero es más difícil de lo que la mayoría está dispuesta a comprometerse. Primero, eliges un sistema, no algo al azar. Algo que importe. Tu trabajo, tu industria, una habilidad que realmente conecte con resultados reales. Luego, profundizas más que nadie. No conocimiento superficial, no solo lo suficiente para salir del paso. Entiendes cómo funciona por debajo. Cómo se toman las decisiones, dónde se rompen las cosas, dónde están los puntos débiles. Ahí es donde vive el valor. La mayoría de la gente nunca llega ahí. Se quedan en la capa superior porque es más fácil, porque se ve bien, porque es visible, pero también es reemplazable. Segundo, te vuelves confiable bajo presión. No cuando las cosas son fáciles. No cuando todo funciona sin problemas. Cuando algo sale mal, ahí es cuando la gente revela su verdadero valor. ¿Puedes pensar con claridad? ¿Puedes actuar sin dudar? ¿Puedes solucionar el problema sin crear uno más grande? Así es como la gente se gana la confianza. No con palabras, con rendimiento. Y la confianza lleva a la dependencia. Tercero, deja de anunciar lo que puedes hacer. Aquí es donde la mayoría de las personas se sabotean a sí mismas. Hablan demasiado. Intentan demostrar su valor antes de que sea necesario. Y todo lo que eso hace es darle a otras personas tiempo para bloquearte, socavarte o atribuirse el mérito de lo que ni siquiera has hecho todavía. Manténlo en silencio. Deja que tu trabajo hable cuando realmente importa. Porque cuando las personas descubren tu valor en el momento exacto en que lo necesitan, ahí es cuando golpea más fuerte. Ahí es cuando perdura. Ahora, hablemos de algo en lo que la mayoría de la gente se equivoca por completo. El poder falso. Parece real al principio. Títulos, dinero, reconocimiento, influencia. Marca todas las casillas. Pero tiene un defecto fatal. No puede sobrevivir a la presión. En el momento en que algo sale mal, se derrumba. Porque nunca se construyó sobre la función, se construyó sobre la percepción. Eso es exactamente lo que le pasó a mi padre, a mi hermana. Todo lo que tenían solo funcionaba mientras nadie lo cuestionara. En el momento en que el sistema los presionó, todo se desmoronó. Rápido, limpio, permanente. Y aquí está la parte que debes entender. No necesitas destruir a personas así. No necesitas pelear con ellos. No necesitas exponerlos. Solo necesitas dejar de depender de ellos y dejar que la realidad haga el resto. Porque el poder falso siempre se revela a sí mismo con el tiempo. Solo tienes que estar en una posición en la que no te arrastren con ellos. Ese es el objetivo. No el dominio, no el control sobre las personas. El control sobre los resultados. Eso es lo que importa. Eso es lo que dura. Así que si te llevas una cosa de esto, que sea esta. No construyas una versión de ti mismo que parezca poderosa. Construye una versión de ti mismo sin la cual las personas no puedan operar. Porque cuando todo empieza a desmoronarse, nadie pregunta quién parece importante. Hacen una sola pregunta: ¿quién puede arreglar esto? Y cuando la respuesta eres tú, ahí es cuando dejas de necesitar permiso. Ahí es cuando dejas de necesitar validación. Ahí es cuando dejas de ser ignorado. No porque cambiaste quién eres, sino porque construiste algo que nadie más puede reemplazar. Cuando me pidieron piedad, no me sentí enojada. Esa es la parte que la gente no espera. Creen que la traición debería venir con rabia, con gritos, con algún tipo de explosión emocional que demuestre cuánto dolió. No fue así, porque para cuando estaban suplicando, ya había procesado todo lo que hicieron. Eso es algo que la mayoría de las personas no entiende sobre la traición. El verdadero daño no ocurre al final. Ocurre en los pequeños momentos previos. Cada vez que notas que algo anda mal,
cada vez que alguien cruza una línea y finge que no lo hizo, cada vez que eliges ignorarlo porque quieres creer que no es lo que parece. Ahí es donde se construye la verdad. Silenciosamente, pieza por pieza. Así que cuando llega el momento final, no es sorprendente. Es una confirmación. Por eso no reaccioné de la manera que ellos esperaban. No grité. No me derrumbé. No intenté devolverles el daño. Porque reaccionar emocionalmente me habría devuelto a su sistema. Y su sistema solo funciona si juegas con sus reglas. Ese es el error que comete la mayoría de las personas cuando son traicionadas. Reaccionan inmediatamente, en voz alta. Intentan defenderse, dar explicaciones, demostrar que fueron agraviados. Y todo lo que eso hace es darle el control a la otra persona, porque ahora saben exactamente cómo te sientes, exactamente dónde presionar, exactamente cómo manipular la situación. La emoción te hace predecible. Y las personas predecibles son fáciles de controlar. Por eso me quedé callada. No porque no sintiera nada, sino porque entendía algo más importante. El tiempo importa más que la emoción. Si reaccionas demasiado pronto, pierdes tu ventaja. Si expones todo demasiado pronto, les das tiempo para ajustarse, esconderse, darle la vuelta a la historia. Así que esperé. Observé. Dejé que creyeran que todavía tenían el control. Y todo ese tiempo estuvieron construyendo el caso en su contra. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza es emocional, rápida, sucia. Quieres que sientan lo que tú sentiste. La justicia es controlada, paciente, limpia. No necesitas lastimarlos. Solo dejas de protegerlos. Y eso es exactamente lo que hice. No destruí a mi padre. No destruí a mi hermana. Me retiré del sistema que los estaba protegiendo. Y una vez que esa protección desapareció, la realidad se hizo cargo. Eso es algo que debes entender. No necesitas ganarles a las personas que te traicionan. Solo necesitas dejar de sostenerlos. Porque la mayoría de las personas no se sostienen por sí mismas. Se sostienen sobre lo que otros permiten. Quítales eso y se caen. Ahora, hablemos de la parte con la que a la gente le cuesta más trabajo. La familia. Porque esa palabra se usa como un escudo para un comportamiento que no debería tolerarse. Son tu familia. Solo tienes una. Deberías perdonarlos. Suena bien. Suena razonable. Pero aquí está la verdad. La familia no le da a alguien el derecho de dañarte. No le da acceso a tus decisiones, a tus recursos, a tu vida. Y definitivamente no significa que tengas que aceptar la traición solo porque viene de alguien con tu mismo apellido. Eso no es lealtad. Es sumisión. Y hay una diferencia. Una muy grande. Entonces, ¿cómo manejas realmente la traición de la manera correcta? No emocionalmente, no dramáticamente. Estratégicamente. Primero, lo documentas todo. No en tu cabeza, no basado en la memoria. Registros reales, pruebas reales. Porque los sentimientos no se sostienen bajo presión. Los hechos sí. Segundo, no reaccionas inmediatamente. Incluso cuando quieres. Especialmente cuando quieres. Porque en el momento en que reaccionas, muestras tus cartas. Y una vez que tus cartas son visibles, pierdes la ventaja. Tercero, los dejas seguir. Esta es la parte más difícil. Ver a alguien seguir mintiendo, manipulando, empujando los límites, y no intervenir de inmediato. Pero cada paso que dan construye tu posición, fortalece tu caso, hace que el resultado sea más limpio. Cuarto, eliges el resultado, no la reacción. La mayoría de la gente se enfoca en vengarse de alguien. Eso es pensar a corto plazo. Tienes que pensar en dónde termina esto. ¿Qué es lo que realmente quieres que pase? Responsabilidad, distancia, control. Una vez que sabes eso, te mueves hacia ese resultado, no hacia la satisfacción emocional. Porque la satisfacción emocional se desvanece.
Los resultados perduran. Ahora, aquí está la parte que no le gusta a la gente. El perdón. Todos hablan de ello como si fuera obligatorio, como si fuera lo correcto a hacer. No siempre lo es. El perdón no se trata de ser una buena persona. Se trata de si la situación ha cambiado. Si alguien entiende lo que hizo, si asume la responsabilidad, si cambia su comportamiento, entonces el perdón tiene sentido. Pero si alguien solo lamenta haber sido atrapado, si solo tiene miedo a las consecuencias, entonces nada ha cambiado. Y darles otra oportunidad solo reinicia el ciclo. Eso fue lo que hizo mi padre, eso fue lo que hizo mi hermana. No lamentaban el daño. Lamentaban perder el control. Y eso no es algo que arregles con perdón. Es algo de lo que te alejas por completo. Sin necesidad de explicaciones. Sin un segundo intento. Simplemente se acabó. Porque en algún momento tienes que decidir algo, quieres sentirte mejor por un momento, o quieres ser libre a largo plazo. No siempre puedes tener ambos. Yo elegí el largo plazo. Y por eso no reaccioné. Por eso no discutí. Por eso no les di nada que pudieran usar. Simplemente tomé una decisión y dejé que todo lo demás siguiera su curso. Así que, si estás lidiando con una traición en este momento, esto es lo que debes recordar, no necesitas demostrar nada. No necesitas ganar una discusión. No necesitas hacer que entiendan. Solo necesitas ver con claridad. Actuar en el momento adecuado y elegir el resultado que te proteja. Eso es todo. Porque al final, el movimiento más fuerte que puedes hacer no es reaccionar en absoluto. Es decidir. Y una vez que lo haces, todo lo demás se vuelve simple.